Esto es Cabildeo Digital. Hola Amalia, hola amigos del planeta. Estamos en viernes 15 de marzo y vamos a comentar con ustedes, vamos a analizar las noticias de último momento. Amalia, ¿cómo estás? ¿Cómo está el clima en la ciudad de La Paz? Hola Cacho, hola a todo el mundo, bienvenidos a las noticias de último momento. Esperemos que sea un día radiante y caluroso en la ciudad de La Paz. Donde hay nubarrones es en el Parlamento. ¿Cómo anda la preselección de candidatos para las secciones judiciales? Bueno, Amalia, todo está indicando que nos dirigimos a un naufragio del proceso de selección de candidatos a los altos tribunales de nuestro país. Se han inhabilitado a una muy gran cantidad de postulantes al Tribunal Constitucional y al Consejo de la Magistratura. Este viernes acaba el proceso de revisión con la revisión de requisitos de los postulantes al Tribunal Supremo de Justicia y al Tribunal Agroambiental. Pero ya en estos dos primeros tribunales, en el Constitucional y en el Consejo de la Magistratura, se han inhabilitado al 60 y al 70%. Vale decir que 230 postulantes más o menos han quedado fuera de carrera. Pero lo preocupante, Amalia, es que, a decir del presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara Baja, don Juan José Jáuregui, 3 departamentos, no solamente Cochabamba, sino otros 2 departamentos más, han perdido la equidad de género, no han logrado completar la equidad de género y tampoco la plurinacionalidad. Y he encontrado un artículo de la ley transitoria precisamente de la convocatoria para estas elecciones judiciales que establece que lo siguiente de manera textual. Dice el artículo 38 de la Ley Transitoria para las Elecciones Judiciales 2024. En el caso de que el número de postulantes en relación a cada tribunal y consejo de la magistratura sea insuficiente para llevar adelante una elección competitiva o para cumplir las exigencias constitucionales de género y plurinacional, la Asamblea Legislativa Plurinacional declarará desierta la convocatoria previo informe fundamentado de la comisión mixta correspondiente en las etapas del proceso. En el caso de declararse desierta la convocatoria del proceso de selección para alguna de las 4 instituciones objeto de esta ley, la Asamblea Legislativa Plurinacional convocará nuevamente al proceso de preselección que corresponde. Entonces estamos al borde del naufragio. Seguramente van a esperar el periodo de impugnación que comienza el próximo lunes y luego tendrán que emitir sus informes las 2 comisiones mixtas y tendrán que decir aquí hay ausencia de equidad de género y de plurinacionalidad, y entonces tendrá que definir el Pleno de la Asamblea Legislativa qué pasa si se declara desierta la convocatoria o si se remienda este proceso. Veremos qué es lo que sucede, María. No hay lugar para remiendos, Cacho. Me parece que van a anular, van a hacer otra convocatoria. Es un festín para el oficialismo. Es exactamente lo que estaba esperando Iván Lima y el presidente Luis Arce Catacora. Es exactamente lo que esperan. Hay que dilatar. Mientras tanto, continúan los prorrogados que ni siquiera han logrado aprobar la primera revisión del documento. No tienen experiencia, es decir, los han eliminado algunos, los han rechazado por falta de experiencia, y sin embargo son magistrados de la Suprema. Es increíble lo que está pasando. Cacho, tú tienes los nombres de los prorrogados que estaban intentando candidatear y que han sido desahuciados. Sí, Amalia, quedaron fuera de carrera el magistrado prorrogado Olvis Egues, representante del departamento de Santa Cruz. Quedado también en el camino José Antonio Revilla,
también el señor Juan Carlos Berríos, Departamento de La Paz, el magistrado Aguayo, y también ha quedado fuera de carrera el vocal del Tribunal Supremo Electoral, el señor Tawichi Quispe, que no ha logrado vencer 3 requisitos, entre ellos presentar, por ejemplo, una copia legalizada de su título en provisión nacional. Es tremendo, como tú dices, la falta de experiencia en casos concretos. Se descubrió que una magistrada, prorrogada también, no tenía la cantidad de años de experiencia que exige la Constitución y las convocatorias ya en 2017. Ella tenía apenas 4 años de experiencia de haberse titulado como abogada y fue elegida en 2017 como magistrada, imagínate. Entonces han hecho realmente dibujo libre en ese proceso eleccionario y claro, ahora han saltado las alarmas y claro, la han borrado de las listas y como ella varios están cayendo también por esta falta de experiencia. Lo concreto es que hay mucha ausencia ya de candidatas mujeres, de candidatos que tienen este rasgo indígena, originario, y entonces va a haber complicaciones ya en la fase final cuando tengan que emitir su informe final las comisiones mixtas de Constitución y de Justicia Plural. Bueno, parece que sí, que hará aguas y que harán otra convocatoria y mientras tanto siguen gobernando de modo de facto los prorrogados, gobernando en el Poder Judicial. Cambiamos de tema, Cacho. Así es, Amalia. Adelante tú que tienes novedades en cuestiones de violencia, que es algo que nos preocupa como sociedad. Bueno, Cacho, ya te había comentado este episodio que parecía anecdotario de historias policiales casi de terror, lo acontecido en Riber Alta, en el puesto naval, donde a vista y paciencia de las autoridades de la naval, de ese puesto, y de la población, en ese centro militar se agarraban perros, se los torturaba, pobres animales, hasta matarlos. ¿Cómo habrá sido este acontecimiento que a denuncia de la población se intervino y se detuvieron a 2 integrantes de la naval y se espera que por lo menos este campo de tortura de los animales se cierre, no el recinto policial, pero la práctica? Bueno, te decía que este era un ejemplo de cómo la sociedad hace escuelas de tortura, hace escuelas de violencia y que por eso tenemos los índices más altos de feminicidios y de infanticidios en el país, porque toda la sociedad estimula la violencia desde la familia, pero la gran escuela es pues el servicio militar y la propia educación oficial, la educación en las escuelas. Bueno, tengo algunos casos, Cacho, que sostienen esta mi hipótesis y esta mi denuncia. Trataré de ser lo más rápida posible. Bermejo, en Tarija, el punto más sureño del país. Bueno, esto ocurrió hace 2 meses. Un joven, Luis Benítez, es detenido en el recinto policial de Bermejo. No queda claro por qué, si estaba borracho o por qué termina en el recinto policial. 4 policías lo majan a palos. Viene la familia a verlo y lo encuentra ensangrentado, ya casi en coma. Lo llevan al hospital y allí fallece. Fallece en el hospital, pero la causa de la muerte fue la paliza que le dieron los policías en el recinto policial. Hace un par de días hubo una manifestación en Bermejo exigiendo justicia, que los 4 policías que ya los han cambiado de recinto, ya los han fondeado, pues respondan por la vida
de una persona a la que tenían que cuidar porque estaba en recinto policial. Otro caso aún peor ocurrió en Cochabamba. Se trata de militares. Un sargento de la Escuela de Armas de Tecnología del Ejército, Mariscal José Vallivian, un tal sargento Flores, invita a su compañera Edith, le dice, vámonos a Punata, vamos a comer un platito. Y la convence y van los dos compañeros de escuela, de la misma edad, 30 años, van a Punata a compartir un platito y efectivamente se sirven y le invita un trago. Al segundo trago, ella pierde la conciencia, la pildorea. Al día siguiente, ella aparece, empieza a recuperar la conciencia, aparece semidesnuda en una calle de Punata, la botó, la usó, la violó con tal fuerza, con tal furia. Este Flores es de esos que odian a las mujeres, de estos hombres que odian a las mujeres. La destrozó, Cacho, la destrozó. Edith se estaba muriendo de una hemorragia. Los vecinos la auxiliaron y la llevaron al hospital de Punata, tuvieron que hacerle una reconstrucción vaginal, la salvaron, y cuando la salvaron recibe una citación de su mayor de la escuela de armas, es un mayor encargado de hacer un sumario, y la citan y la procesan a ella por haber denunciado a su agresor, porque el agresor, después de esta situación, el hospital denunció a la policía, a la fiscalía, y la fiscalía identificó al agresor, a este sargento Flores, y lo han detenido como corresponde. Pero el ejército salió en protección del violador y está procesando a la sargento víctima de este intento de homicidio, este intento de asesinato, porque fue con premeditación. Y bueno, ella tiene que ser procesada por violación de los estatutos, etcétera, etcétera. Y la violación es haber denunciado a su agresor. Tú tienes ahí dos ejemplos, en la policía en Bermejo, otro caso en Cochabamba, donde la violencia está institucionalizada. Y claro, esa violencia siempre irá contra los más débiles. En Rurrenabaque es contra los perros del pueblo, ¿no? Pero es una escuela de tortura. Ahí te vas a Bermejo contra un detenido, un joven que no puede defenderse frente a la policía. Y en las Fuerzas Armadas, claro, las mujeres, las principales víctimas. Mira estos datos interesantes sobre los conscriptos. Tú no puedes imaginarte la cantidad. Cuando encontré la cantidad casi me desmayo. Informe tanto, por un lado, de la Defensoría del Pueblo, una investigación del periódico El Deber, y también del instituto. Hay un instituto contra la violencia y tortura ejercida por el Estado. Y los datos, para hacerla cortita la historia, el primer dato es del 2010 al 2015, 40 conscriptos habían muerto fruto de la violencia de sus instructores en recinto militar, 40 hasta el 15. Luego hay otro informe, una investigación del Deber, y amplía estos datos hasta el 2016. Y la cifra de conscriptos, de jóvenes que van al servicio militar y que salen muertos, la cifra sube a 62, Cacho. 62 chicos muertos. Ya para el 23, cada año esta cifra va aumentando, y el 23 hago referencia a dos casos.
En diciembre del 23 hay otro caso en San Matías, un caso extraño de un muchacho, Edwin Beizaga, que aparece también muerto. Parece que el muchacho, según pude averiguar, no se sabe si por hambre, si por qué motivo, salió del recinto militar en San Matías, allá frontera con el Brasil, y robó la casa de al lado del cuartel, ¿no? O por lo menos los dueños lo encontraron robando, ¿no? Y le dieron una paliza tremenda. Y lo entregaron al cuartel, y en el cuartel lo remataron y lo mataron. No sé, la vida de un joven por haber robado, nadie sabe. Estaba solo, ¿no? No es que robaron en grupo. En fin. Y el otro caso que es impresionante, de los últimos, ¿no? Febrero del 24, un chico que está en un puesto fronterizo que se llama La Cueca, está entre Oruro y Pisiga, me parece. El instructor de este chico parece que lo golpeó, parece que tenía tal saña contra este muchacho, que se llama Marcelo Cota, que lo dieron por desaparecido. El instructor dijo que se había ido, que había escapado, y lo dieron por desaparecido y por muerto en realidad. Empezó una investigación por presunto homicidio, y el instructor era un sospechoso porque había quemado la ropa y todos los enseres del muchacho, los había hecho desaparecer, y por lo tanto parecía que había muerto y estaban buscando el cuerpo, pero Marcelo aparece, no sé si te acuerdas, después de 34 días aparece. Había estado vagando por el desierto porque todo indica que después de que el instructor lo majó, en fin, le dijo: sales de acá, no te quiero ver más, ¿no? Y por defender su vida el chico escapa, porque no tiene cómo defenderse, no tiene instancia, porque todo el resto de sus compañeros quietos para no correr la misma suerte, y lo encuentran, aparece ahí perdido en medio de la nada, lo salvan, y claro, que se sepa, no hay ninguna investigación que vaya más allá. No era homicidio, pero era un intento, porque si tú haces que a alguien, le das la ley de fuga a alguien en medio del desierto, en realidad le estás dando sentencia de muerte. Bueno, Cacho, como ves, hasta el 62 conscriptos muertos entre el 2010 y el 23. Y el 23 luego aparecen estos dos casos, y todos los días hay un nuevo caso de algún conscripto, de algún hijo muy querido, que lo mandas a hacer una escuela para defender la patria y aparece muerto por el abuso policial. Porque los recintos militares son una escuela de abuso, de prepotencia. Estos chicos que salen del cuartel salen a pegar a su mujer, salen a matar a su hijo. Y esto es lo grave, y esto es lo que quiero denunciar. Es verdaderamente preocupante lo que estás señalando, Amalia. Amigos, sería bueno que tomemos muy en cuenta lo que acaba de señalar Amalia en todas estas estos datos que entregas respecto a estos casos, porque efectivamente estamos dañando casi irreversiblemente a la sociedad en su conjunto, porque son muchachos que son entregados por sus familias al Estado por un año para que puedan de alguna manera tener valores de respeto a la patria, a las leyes, a las normas, a la autoridad, pero se convierten también en violadores de los derechos humanos, en abusivos con relación a las mujeres, a los niños. Es tremendo lo que está sucediendo, y hay un manto de impunidad en estas
entidades militares y policiales que se encubren a sí mismas, ¿no? En el caso de la institución castrense con la famosa justicia militar, y en el caso de la policía con la famosa instancia de la fiscalía policial, que se encubren, que hacen desaparecer los casos, que van atenuando las responsabilidades y finalmente nunca se llega a saber lo que ha ocurrido. En el caso de este muchacho que se dio por muerto, ha desaparecido el caso de la vitrina mediática, ya no se sabe qué ocurrió, se iba a cambiar la tipificación de los detenidos, porque había detenidos en este caso, pero hasta ahí llegó, no se sabe qué más ocurrió con este tema, y sí hay un altísimo grado de impunidad, y claro, estamos, como dice Amalia, con muchachos que naturalizan las cosas, creen que la violencia es la mejor manera de arreglar las diferencias luego con la pareja, con la familia o con los vecinos, y entonces empiezan a diseminar estos actos de violencia también en sus entornos. Es muy grave lo que nos ha comentado Amalia y hay que tomarlo en cuenta para de alguna manera evitar eso. También debería ser una llamada de atención a la Defensoría del Pueblo y a otras instituciones para comenzar a poner ojo sobre esto, para tratar de evitar que haya más violencia generada, como dice Amalia, en estas escuelas de la violencia en las que se han convertido tanto la entidad castrense de nuestro país como la policía boliviana. Bueno, vamos a otro tema. Sí, ayer se han conocido 2 decretos emitidos por el presidente del Estado, don Luis Arce Catacora, uno que eleva, Amalia, el porcentaje de la mezcla de combustible fósil con el biodiesel y el etanol al 25%. Se van a hacer estudios por parte de YPFB para ver en qué porcentaje finalmente se va a establecer la mezcla. En este momento es del 12%, se pretende subir hasta un 25%. Habrá que ver finalmente en qué porcentaje queda para que no haya afectaciones, sobre todo a los motores de los vehículos que transitan en nuestro territorio. Y otro decreto tiene que ver con la creación de la empresa estatal de producción y comercialización del oro, dice el decreto, para fortalecer las reservas internacionales en oro. Entonces, tú que has estado haciendo seguimiento, Amalia, muy riguroso sobre este tema, me interesa mucho conocer tu opinión. Cacho, sobre lo de la gasolina, habrá que consultar a algún experto cuál es el margen, ¿no? A la gasolina que viene del petróleo le están echando etanol y funciona, pero eso tiene un margen, ¿no? No puedes echarle etanol a gusto hasta lo que quiera. Y biodiesel, no hay biodiesel, o sea, no nos mentamos. El gobierno ha gastado $300 millones, que es una fortuna, $300 millones para hacer 3 plantas, 2 más grandes y una más chica, que eso es un proyecto, se han tirado $300 millones en un proyecto para hacer biodiesel. Bueno, ya hay voces de comunidades indígenas en el oriente que dicen, por favor, acá no planten palma africana porque eso va a alterar todo el ecosistema nuestro. No sé si usarán toda la soya y obligarán a los soyeros a venderles para convertir aceite de soya y ese aceite de soya en biodiesel, pero eso sigue siendo un proyecto. No es que hay un frasquito de biodiesel para meterle a la gasolina. Lo que hay es etanol que producen los ingenios azucareros y que estarán muy felices de vender el etanol, pero ¿cuál es el porcentaje? Eso no sé. En Brasil, como tú sabes, fueron pioneros del uso del etanol, aprovechando las grandes plantas azucareras que tiene el Brasil. Pero son serios los brasileros, porque los motores son a etanol, a alcohol, ¿no? Pero acá no hay motores a alcohol. Entonces habrá que ver si funciona o no funciona. Lo único que refleja es que están desesperados, están arañando, ya no saben qué hacer porque no tienen plata para importar gasolina. Alguna vez te dije, Cacho,
estos 300 millones de dólares que han gastado en las plantas de biodiesel, podían, en vez de hacer plantas de biodiesel, podían hacer refinerías de petróleo, sale más barato. No solo más barato, sino más rentable. Y ahora el presidente de Yacimientos dice, oh maravilla, vamos a importar petróleo crudo. Mira qué descubrimiento, ¿no? El presidente de Yacimientos, vamos a descubrir, vamos a refinarlo en el país y vamos a ahorrar 250 millones de dólares al año. ¿Qué? ¿Vas a ahorrar? Es que tengo algunos calificativos que me los guardo. Lo que pasa es que se han tirado la plata en un derroche, una borrachera de dinero. Es una confesión de que han despilfarrado millones de millones, ¿no? Comprando gasolina a precios altos, pagando comisiones altas, y ahora que llegaron las vacas flacas y ya no tienen con qué pagar la gasolina, ahora van a ahorrar. No, ese es el dinero que gastaron, esa es la plata que se tiraron los años anteriores. Eso era lo que tenían que hacer, comprar petróleo barato, refinarlo en el país y ahorrar esos 250 millones al año, ¿no? Ahora dice, estamos ahorrando. No, te tiraste la plata el año pasado y el anteaño pasado y el anteaño. Son 18 años que te estás tirando la plata. En fin, Cacho, no quiero enojarme, pero eso es lo que está pasando. Y ahora le están metiendo alcohol y lo que fuera a la gasolina a ver si los motores aguantan, ¿no? Que los expertos saben. No sé si sobre la gasolina quieres decir algo, pasamos al oro. Me interesa la verdad muchísimo conocer tu criterio sobre esta empresa estatal, que también en mi criterio es parte de la desesperación de conseguir los dólares, que yo vengo insistiendo como un loro de no hay y no habrá, por lo menos en el corto plazo. Cacho, a mí me parece una locura. Esta empresa del oro ya la constituyeron para comprar oro a la cabeza de Quintana, no sé si te acuerdas. Nunca hubo un informe sobre qué diablos hizo Quintana con la empresa del oro, que además se radicó en el oriente, no se radicó en el norte de La Paz. Que en el oriente hay también oro, pero no en las cantidades o en la intensidad de explotación como en el norte de La Paz. Bueno, no se sabe. Te conté hace poco que una de las oficinas que abrieron en San Matías, me parece, fue asaltada y que el único kilo de oro que habían rescatado se lo robaron porque no le pusieron aldaba a la puerta. No, ya es lo último. Y ahora hacen esta empresa que no queda muy claro, Cacho. No es para rescatar oro, porque podría ser interesante que el gobierno decreta que el único exportador de oro es el Estado. Eso puede ser interesante, porque entonces todas las empresas que rescatan el oro tienen la obligación de venderle al gobierno. No, pero no es eso. El gobierno ahora se va a poner a competir con los chinos, ¿no? Con las barcazas chinas y las barcazas colombianas y todos los ilegales que hay ahí, las cooperativas, no sé, se pondrán a construir barcazas, comprarán barcazas y se pondrán ahí, ¿no? En los ríos de la Amazonía a rescatar oro y contratarán a parte de los cooperativistas y los explotarán para rescatar oro. Dice que van a ser los productores de oro. No sé, por ahí podría ser más inteligente si Comibol, después de un estudio, establece dónde hay oro, no en los ríos, pero sé que hay oro en Potosí, hay empresas de oro en Potosí, y rescata oro. Podría ser interesante, pero sabes, es otra empresa, como la empresa de litio, como la empresa de siderúrgica del Mentún, como la empresa de papelbol, como la empresa de computadora, todos los fracasos de este país. Y ya le han dado a Comibol más de 100 millones y
pata al agua. Cuando el gobierno tiene el mecanismo de decir, señores, acá todo el oro que se produce en el país y todo el oro que se va a exportar, acá, a papá, ¿verdad? Se lo venden al Estado, ¿no? Usted no puede exportar ni un gramo de Bolivia. Eso tiene sentido. Entonces el gobierno compra ese oro, lo pone a reserva, lo gasta, en fin. Pero acá se va a poder competir con las barcazas chinas. En primer lugar, no va a ganar, ¿no? Y lo único que va a hacer es perder. A mí me parece que es otro absurdo de parte del gobierno de Arce Catacora. Todo apunta, Amalia, a que vamos a vivir es otra muestra de esta ficción en la que estamos viviendo como país, ¿no? Decir que hay una empresa que de alguna manera está regulando o va a intentar regular la comercialización y la producción de oro en el país, cuando sabemos que gran parte de esta actividad es ilegal y sale como contrabando del país por el Perú, por el Brasil y por otras fronteras bolivianas con países limítrofes. Perdóname, ¿no?, que te interrumpa, pero este decreto no regula nada, no quiere regular nada. Es un decreto por el cual se crea una empresa estatal para explotar oro. Para explotar oro, para que esa empresa exporte oro, ¿no? Comercialice el oro, pero no establece ningún monopolio. No dice yo voy a comprar todo el oro. No. Es una empresa que se pone a competir con los chinos. ¿A dónde va el criterio? Es a que, si te acuerdas lo que dijo el nuevo ministro de Minería, es que se van a legalizar de alguna manera todas estas actividades que en este momento están fuera del control del Estado, vinculadas a la producción de oro en la minería ilegal de nuestro país. ¿Te acuerdas lo que dijo el nuevo ministro Alejandro Santos, ¿no? Que vamos a legalizar finalmente todo. Entonces van a encontrar en esta empresa estatal una especie de mecanismo como para que todo esto que se esté legalizando vaya a través de esta empresa estatal. Pero la realidad es que será pues un porcentaje mínimo. La gran mayoría de la producción ilegal del oro, de la minería ilegal, va a seguir yendo por esta gran autopista que es el contrabando que todo el tiempo, todos los días conocemos y se hace desde el país. Entonces, por eso, mi criterio es de que va a haber esta ficción, de que una partecita legal, entre comillas, va a estar manejada por esta empresa, pero una gran producción, la gran mayoría, va a seguir nomás fluyendo por mecanismos ilegales de contrabando y de los que ya conocemos. Entonces, esta contribución, entre comillas, a la ficción a la que nos tiene acostumbrado el gobierno con este tipo de empresas que supongo que también va a entrar en la cadena de las empresas públicas deficitarias de nuestro país. Sí, será una empresa estatal, Cacho, permíteme que insista sobre el tema, que va a contrapelo de los propios intereses del ministro de Minería, que defiende a los cooperativistas. Esta empresa no absorbe a los cooperativistas. Y si los cooperativistas que extraen el oro de la manera más bárbara imaginable se legalizan, es decir, ni necesitan mucho esfuerzo, Cacho, porque solo al constituirse una cooperativa, lo que hará el ministro es darles el papelito que establece que esa cooperativa cumple todos los requisitos y que por lo tanto su actividad es completamente legal. Lo que pasa es que estas cooperativas están en trámite. Su aprobación, su personería jurídica está en trámite. Y lo que hará el ministro es legalizarlas. Y ya, ni bien los cooperativistas tengan ese papelito, ya su actividad es legal. Ya es legal. Esta empresa estatal no piensa absorber a los cooperativistas. Esta empresa estatal va a competir con los cooperativos. Por eso hay que ver en los hechos a ver qué pasa.
Cacho. Vamos a ver Sí. qué pasa. Sí. Puede ser también, Amalia, que sea un mecanismo como para apretar, entre comillas, a las empresas legalmente constituidas, a las grandes empresas mineras que están haciendo inversiones para la explotación del oro. Puede ser también esa la finalidad. Veamos, estamos en este momento conjeturando porque es una empresa naciente la que tenemos con la empresa estatal del oro, que puede tener varias finalidades. Mi criterio es eso, ¿no? De que es una manera de justificar con algo más o menos legal para que siga nomás el resto, que es esta minería ilegal, esta minería que está destruyendo el medio ambiente y que va a seguir haciendo, va a seguir contrabandeando mercurio, va a seguir lastimando los ríos, destruyendo los bosques, va a seguir. Pero dirán, no, pero si tenemos nuestra empresa estatal de producción y de comercialización, estamos además garantizando la trazabilidad del oro que se produce y se comercializa desde nuestro país, ahí está el mecanismo. Bueno, ya sabemos, Amalia, ya sabemos cómo se justifican las cosas. Hay que ver. Cacho, vamos a la parte final. ¿Qué cosa queda en la computadora? Bueno, para despedirnos, Amalia, solamente para despedirnos, hay problemas en la Argentina. Le ha rechazado el Senado argentino a Milei su mega decreto. Hay versiones de que hay un distanciamiento con su vicepresidenta, con la señora Victoria Villarruel. Están las cosas complicadas, cuesta arriba para Milei, que ha reaccionado muy molesto ante la decisión tomada ayer por el Senado, por el rechazo, lo que supone también que va a tomar algún tipo de acciones seguramente en el plano político. Estaba pensado una especie de acuerdo con los gobernadores argentinos para mayo, está en veremos ahora también ese acuerdo, así que las cosas se están complicando para Javier Milei en la Argentina. Bueno, nadie dijo que iba a ser fácil. Cachito, ha sido un gusto. Amigos, muchas gracias por acompañarnos y será hasta las próximas horas, yo creo domingo en la mañana. Así es, Amalia, estaremos comentando las cosas este domingo para ver cómo se nos viene la semana siguiente en las noticias de último momento. Te veo el domingo, amigos, te veo el domingo, Amalia. Hasta entonces. Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente.